Buenos días, hermanos. Bienvenidos al tema 6 de este seminario de enriquecimiento espiritual, Embajadores del Reino, cómo glorificar a Dios a través de las finanzas. Es una temática muy importante la que estamos tratando durante sus próximos 21 días. 21 días estudiando esta temática tan relevante. Hermanos, el tema que les traigo el día de hoy, yo creo que en mi opinión es uno de los más difíciles. En una palabra para resumir todo el tema, la palabra clave sería equilibrio. Equilibrio. Escriba aí nos comentários em YouTube, escriba aí a palavra equilíbrio, para que eu tenha certeza que tu estuviste aí, certo, vendo, assistindo esse tema do dia de hoje. Escriba nos comentários a palavra equilíbrio. Muito bem, é a coisa mais difícil, porque para nós manter equilíbrio é super complicado. Ou vamos a um extremo ou vamos para outro. Podríamos falar de muitas situações que podem desordenar as finanças. Pero yo me voy a detener el día de hoy en un punto. Vivir el hoy sin pensar en el mañana, sin pensar en el futuro. Y cuando hablo de esto, no necesariamente estoy hablando de una vida de despilfarro, ¿cierto? De gastar, gastanza. Puede ser incluso una vida llena de buenas intenciones. Por ejemplo, es muy común encontrar a veces personas en la iglesia, y he visto, he conocido, personas que están pasando por mucha dificultad, personas que su ingreso, todo su ingreso está comprometida con gastos esenciales. No sobra siquiera para un simple helado con la familia. Es una situación tan común, ¿cierto? Sin ahorros. Esa hermana se justifica recordando las veces en que ayudó a amigo, ayudó a algún familiar. Puede incluso decir, no, si nunca ahorré en mi vida fue porque siempre había estado dispuesto a ayudar a quien me lo pidiera. Y es cierto, hay muchas personas así en la iglesia. É do tipo de pessoa que vive uma vida simple, sem ostentação alguma. Este hermano que se entregou todo por el prójimo, que se olvidou de si mesmo, de sua família. En el balance de seu presupuesto, a largo de toda sua vida, se pode notar um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, o prójimo adquire muita relevância, ao passo que su yo ou sua família queda em desmedro. Y podemos hablar del yo no solo del presente, sino del futuro también, ¿cierto? Donde por atender la necesidad de otros, de su prójimo, descuida el yo del presente y descuida también el yo del futuro. Es un pensamiento, alguien puede decir así, no, pero es un pensamiento muy cristiano, un muy buen comportamiento. De hecho, podemos decir que es una actitud ejemplar, una persona generosa, altruista, siempre piensa en el bien del prójimo. Hasta ahí está bien. Pero também podemos dizer outra palavrita para classificar uma pessoa com essa conduta: imprudência. Imprudente. Todos temos um yo del presente. Todos temos um yo del futuro. E tanto o yo del presente como o yo del futuro requerem muita atenção. Não devem ser menospreciados. Ai, pastor, então, e o prójimo? Bueno, en cierta ocasión la hermana White estaba aconsejando a un hermano sobre sus finanzas. Y la hermana White dijo a él que él no debiera ser avaro, sino que debiera ser muy honesto consigo mismo, muy honesto con sus hermanos. Ese es un consejo para la iglesia, página 223. El consejo de la hermana White. Ahora, conviene subrayar que cuando la hermana White dio ese consejo, el contexto es la economía. Una economía equilibrada, se preocupa no solo por necesidade de los demás ou de uno mesmo, sino que preocupa por ambas. Ambas. Necessidade del prójimo, pero também as necessidades de uno. E a mesma hermana White, ella destaca que muitos despreciam a economia, confunde a economia com tacañeria, com mesquindade. Pero a economia se viene perfeitamente com ser liberal também, com liberalismo. Nós podemos ahorrar para poder também donar, para dar. O mesmo acto de dar, por lo tanto, depende que nós também cuidemos do equilíbrio nas finanças. Compreendendo esto, necessitamos nós definir uma planificação financeira que seja responsável, que tenha critério para poder ahorrar, para poder gastar, para poder donar também, ofrendar, para ajudar, para regalar,
todo eso es importante que se haga con equilibrio. Sí, ofrendar. ¿Cómo ofrendar? Romanos capítulo 12, versículo 1 nos habla de rendir un culto que sea racional. Racional, entendimiento. Entendimiento. Em relação com as ofrendas, também o conselho bíblico é que nós não devemos dar de mala gana, de bajo pressão. A Bíblia habla claramente, Deus ama a que tipo de dador? Você pode completarlo. Al dador alegre. Escreva aí no chat. Deus ama al dador alegre. Pode aproveitar e escrever aí. Deus ama al dador alegre. Não el que dona bajo pressão, de mala gana. Outra coisa, e é super importante que nós destaquemos isto, que así como el diezmo es proporcional a las entradas, la ofrenda también es proporcional. 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículos 11 y 12. Muy interesante ese versículo. Estos versículos, no son dos versículos, versículo 11 y 12. Primero quiero dar el contexto. Si usted abre su Biblia en Romanos capítulo, 2 Corintios capítulo 8, por lo menos en mi Biblia tiene un subtítulo. El principio del capítulo sobre el versículo 1 dice razones para ofrendar. Así que el contexto del capítulo es la ofrenda. Razones para ofrendar. Ahora, mira lo que dice el versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. ¿Hacer qué cosa? Ofrendar. Para que así como estuviste pronto a querer, también lo estéis a cumplir conforme lo que tengáis. ¿A querer qué? Querer ofrendar. Entonces, llevar a cabo el hacerlo, ofrendar, para que así como estuviste pronto a querer ofrendar, también lo estéis a cumplir, también estéis a ofrendar, conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. Ahora el versículo 12. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, cuando nosotros planifiquemos nuestra ofrenda, nosotros debemos hacer una reflexión, un culto racional, pensar en casa, calculemos, podemos fijar na quantidade de ofrenda que esté en consonancia, en concordancia con la bendición que hemos recibido del Señor, de acuerdo a lo que uno tiene, y ser coherente con lo que podemos nosotros dar, ofrendar, tener coherencia en ese aspecto. Esta cantidad de ofrendar depende de nuestras otras prioridades y compromisos. Porque, a ver, 1 Timoteo 5:8, vamos complementar aqui o pensamento. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim, mira lo importante que está esse versículo. Porque se alguno não provee para los suyos, e maiormente para los de su casa, ha negado la fé e é pior que o incrédulo. Ou seja, se uno se nega a cuidar de sua família, de los suyos, se não é capaz de manter sua família, especialmente de sua própria casa, diz aqui o texto, então se ha negado a fé. E é pior que um incrédulo. É pior que um ateu. Bueno, já vimos uma coisa. O diezmo não se toca. É 10%. Ponto. Agora, os porcentajes de las ofrendas, os porcentajes de donação, porcentaje de ahorro, esos son de libre elección. Esas son decisiones que uno puede tomar. Y debemos tomar esas decisiones de forma equilibrada. Vuelvo a esa palabrita, equilibrio. Tomamos la decisión de forma equilibrada. Por ejemplo, alguien puede decir, ok, yo voy a ahorrar 50% de mi sueldo. Ok, fue su decisión. Es su criterio. Pero después, con lo que le quedó, ya después de descontado el diezmo, la ofrenda, ya haber ahorrado 50%, ¿le quedó para hacer las compras del supermercado? ¿Le queda para atender su familia? ¿O va a tener que hacer las cuentas otra vez, entender que se equivocó y cambiar el porcentaje? Talvez decir, no, ¿sabe qué?
50% es mucho para ahorrar. Creo que es más factible que ahorre 20%, o quizá 15%, o quizá 10%. Bueno, hasta encontrar la solución. Tienen que hacer un plan de ahorro. ¿Cuánto? Verás, verás, sé equilibrado. Con la ofrenda también es así. Funciona de la misma manera. La ofrenda planificada generalmente involucra también un voto, un pacto, ¿cierto? Por eso decimos, la ofrenda es un pacto. Y uno pacta con el Señor. Ok, Señor, yo voy a dedicar como ofrenda para ti tanto por ciento de mi ganancia. Coloca tú el valor. Colócalo tú. Pero considera también la ofrenda para la iglesia y la ofrenda para el prójimo. ¿Cuál es la ofrenda para el prójimo? Yo di un ejemplo antes, que es donar para departamentos como ASA. É um exemplo. Pero uno também pode comprar algum alimento. Vou donar 5 quilos de arroz. Compra no supermercado 5 quilos de arroz e leva a la canastita en la iglesia, para depositar en la iglesia. Ok. Esta ofrenda para quién es? Esa es para el prójimo. Esa es para donar para el prójimo. Yo voy a comprar 3 paquetes de fideo. Muy bien, lleva los 3 paquetitos de fideo. Esa es su ofrenda para el prójimo. ¿Ya? Pero sé equilibrado. ¿Cuánto voy a dedicar para esto o para aquello? Por ejemplo, otra situación, voy a donar 5% como pacto y un 3% como ofrenda para el prójimo, en departamento de ASO o departamento de su preferencia, pero que pueda atender al prójimo. Muy bien. Bueno, no tenemos nuestras iglesias fondo de pobre, pero normalmente quien se hace cargo es ASA. Se hace cargo de atender a los pobres. Ok, 2%, 3%, un porcentaje, 1%. Depende de sus entradas, depende de sus finanzas. Ahora, hablando de un pacto, Deuteronômio capítulo 23, versículos 21 al 23, dice lo siguiente. Pensa bien, pacto. Deuteronômio 23, versículo 21 al 23 dice así: Cuando hagas voto a Jehová, cuando hagas un pacto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios y cargarías con un pecado. Y si abstienes de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, cuando hagas un pacto con Dios, cumpla tu pacto. Por eso, antes de hacer el pacto, piénsalo, haga las cuentas, examina bien. El Señor es un Dios de palabra y Él espera que nosotros también seamos hombres y mujeres de palabra. Él no exige que nosotros le hagamos promesas que no podemos cumplirlas. Vamos a hacer entonces pactos, promessas que sí podemos cumprir. Necesitamos ser muy criteriosos. Cada uno debe entonces calcular su presupuesto, reflexionar sobre el compromiso que tiene, sobre el sueldo que tiene, ¿cierto? Haga su plan particular. Y es preferible que nosotros en el pacto comencemos con un porcentaje bajito y vamos aumentando gradativamente. Vamos a ir aumentando a lo largo del tiempo. ¿Ya? É melhor do que partir de um blanco elevado, já não vou colocar um pacto super elevado e depois não poder cumpri-lo. Agora, muito cuidado, atenção. Isso não significa que devemos ser mesquinos com Deus, claro que não. Não se trata de mesquindade nem falta de fé. Se trata de ser racional e equilibrado e de ter uma planificação. Devemos compreender que esse é um assunto delicado e que é extremadamente sério. Vean, por ejemplo, otra situación. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en el templo? Ahí estaban ofrendando. Esto está en Mateo capítulo 7, perdón, Marcos capítulo 7, esa historia, versículo 10 al 13. Allí estaban los fariseos, ¿cierto? Había personas pudientes y colocaban su bolsita de dinero en el alfolí. Pero vino una viuda muy pobre y esa viuda depositó 2 moneditas. Y algunos comenzaron a burlarse de esta ofrenda. Mira la ofrenda de esta mujer. La ofrenda mía es mucho más grande, yo soy generoso. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Que esa mujer había dado una ofrenda mucho mayor de aquel que ofrendó una tremenda cantidad de dinero. ¿Y por qué? Porque proporcionalmente
Esa ofrenda era todo de aquella mujer, era todo lo que ella tenía. En este caso, ella no donó 5%. Ella no donó lo que sobraba, ella donó todo lo que tenía. Aquí os escribas, fariseus habían hecho un pacto, pero pensavam que al hacer el pacto também quedava eximido del dever de cuidar de sua própria casa. E, bueno, em outra circunstância, eles dijeron, Senhor, não podemos donar mais porque é corban lo que podemos donar. Nesse caso, estão falando de ajuda a los familiares, a los papás, certo? Que Jesus estava dizendo que ajudar a seus padres. Não podemos, não podemos, porque hemos hecho um pacto com o Senhor, então é ofrenda, é corban, é para o Senhor esto. Dessa maneira estão incumpliendo. Não é honesto de nossa parte definir uma quantidade de ofrenda ínfima tampoco em relação com as bendições que Deus nos ha concedido. Pensamos bem. Nossa ofrenda tem que ser generosa também, pero igual proporcional, com generosidade, pero sin descuidar lo otro. Por eso el equilibrio es la palabra fundamental. Mira Ageo capítulo 1, versículo 4. Si le cuesta encontrar Ageo, busque los libros de Malaquías, el libro de Zacarías, estoy hablando de atrás para adelante, ¿cierto? El último libro de la Biblia es el libro de Malaquías. Y si vuelve un poquitito más atrás, va a encontrar Zacarías. Y antes de Zacarías está Ageo. Es el antepenúltimo libro de la Biblia, es bien cortito. Y el capítulo 1, versículo 4, dice así: ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Está hablando de la casa de Dios, está hablando del templo. El templo en ruinas y ellos habitando en casas hermosas. Bueno, ese cuestionamiento nos confronta con una verdad muy embarazosa. ¿Cómo está nuestra iglesia? Tenemos comunidades en nuestra iglesia, está bien conservada, está pintadita, las bancas están bien conservadas. ¿Cómo está el equipo de sonido de la iglesia? ¿Digno? ¿O nos falla el micrófono, nos falla el equipo? ¿Nos está faltando un data show? ¿Los baños están un asco? ¿Cómo está la situación en nuestra iglesia? ¿Ya? Depende mucho de nuestras ofrendas que la iglesia esté en buen estado. ¿Y cómo está nuestra casa comparado con la iglesia? ¿Vivimos mejor de que la situación de la iglesia? Bueno, debemos ser equilibrados. Recuerden lo que sucedió con los fariseos. Ellos donaban parte de lo que sobraba, mientras que la mujer entregó todo lo que ella tenía. Pero hay que ser equilibrado. No vamos a entregar todo lo que tenemos ahora tampoco a la iglesia. Hay que tener equilibrio, pero debemos buscar atender lo mejor que podamos nuestra iglesia. Bueno, el día de hoy ese tema, y aquí voy finalizando, ese tema habla de la importancia de ser equilibrados. Y es verdad que ese equilibrio jamais sea al costo de servir o de ser tentados a servir a dos señores. Servir a Dios, servir al dinero. Debemos buscar el equilibrio en todo. Nuestra ofrenda para la iglesia, nuestra ofrenda para el prójimo, la cantidad que ahorramos, lo que nos queda para poder atender las necesidades de nuestra familia, todo tiene que ser muy bien calculado. Debemos tratar de que proporcionalmente todas as necessidades sejam atendidas. El yo del presente, mi familia, mi entorno, la compra del mes, es el yo del presente. Y a veces nos dan ganas de satisfacer al yo del presente, ¿cierto? Dan algunos gustitos. Ok. Pero mucho cuidado para no descuidar al yo del futuro, porque en algún momento podrás necesitar. Cuida eso también, ¿cierto? Solo puede haber un Señor en nuestro corazón, y ese Señor es Cristo, no es el dinero. Pero el dinero también es parte de nuestra vida. Que sea el Dios creador y redentor aquel que por amarnos tanto dio su bien más precioso, dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que, no se que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que el Señor nos bendiga
y nos ayude a ser muy equilibrados en todo. Vamos a orar. Cariñoso Dios, hoy vimos la lección más difícil, el ser equilibrados. Queremos atender bien a nuestra familia y tu palabra nos dice que así lo hagamos. Queremos, Señor, también darnos a un gustito para nosotros. Debemos, Señor, ahorrarnos para las necesidades del futuro, porque en algún momento podemos necesitar o podemos también ayudar a quien así lo necesite, porque hemos hecho ahorros. Pero no podemos tampoco descuidar, Señor, tu casa, tu iglesia. No podemos descuidar, Señor, el servicio de adoración que semana tras semana realizamos para ti. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con todas esas necesidades, dando la sabiduría para poder, Señor, hacer un pacto contigo y determinar las mejores cifras para cada necesidad nuestra. Gracias. Te pedimos, Señor, la sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao para todos. Un muy buen día. Que el Señor les acompañe.